Y por cierto, hablando de los maestros que están en contra del paro y que han seguido trabajando a pesar de la invitación que se les ha hecho, y desde luego relacionado con la humillación que sufrieron un grupo de maestros en Comitán, Chiapas, la Secretaría de Educación ofreció colaborar con gobiernos estatales para proteger a los maestros que asisten a las aulas y rechazan participar en paros contra la reforma educativa. Informaron que la dependencia colabora con los gobiernos para brindar protección, sobre todo a los docentes que están encargados de notificar las faltas de trabajadores disidentes. Para eso se inventó el correo electrónico. No tiene que salir el maestro con los papeles en la mano a llevarlos a la dependencia correspondiente. Además, no tiene mando sobre fuerza la Secretaría de Educación Pública. Claro que no. Y tienen que ser protegidos, resguardados por la fuerza pública. Claro. Y ayer Aurelio Nuño estuvo en el Estado de México, específicamente en Tejupilco, porque fue a dar un reconocimiento a los maestros mexiquenses por sus calificaciones en la evaluación de desempeño. Y es que en el Estado de México el 55% de los profesores obtuvieron calificaciones buenas y destacadas en la pasada evaluación de desempeño. Entonces, es muy importante que se haga la evaluación. Desde mi punto de vista, es muy importante que todo profesional que quiere desempeñarse con excelencia en su trabajo esté constantemente capacitándose y en evaluación. Para mí es indispensable para todos, no nada más para los maestros, pero para los maestros lo es más porque su elemento de trabajo son seres humanos. Y el ser humano lo debemos tratar con el conocimiento necesario para no desviarlo en el camino. Y eso requiere un esfuerzo, parte de los maestros. Y eso es lo que no quieren hacer los que se oponen a la reforma educativa. Lo que pasa es que ese sindicalismo charro acabó con la meritocracia. Y yo creo que, por ejemplo, los maestros que son dedicados, que se actualizan, que están al pendiente de las últimas publicaciones, de los métodos pedagógicos, de las investigaciones, ellos siempre van a merecer estar mejor. Pero si tú fomentas desde el principio lo contrario exactamente de, a ver, todo el mundo se queda exactamente igual, no te mueves, puedes, en algunos casos puedes heredar la plaza o la negocias, pues obviamente tenemos la peor educación, la mediocridad absoluta. ¿Por qué? Porque nunca has promovido la meritocracia. La meritocracia aquí tiene que ver con el compadrazgo, con el amiguismo, con que conozco al diputado al que le echamos 500,000 votos. No tiene que ver con la capacidad del maestro. El clientelismo. Por eso es importante la evaluación, claro, porque además del abrazo cariñoso del secretario de Educación, tendrán un estímulo económico. Pues ese es el punto. Insisto, la reforma, lo hemos dicho aquí, no es una reforma académica ni de contenidos. O sea, es más laboral y administrativa, pero creo que es un buen principio. Yo estoy de acuerdo con eso. Si el maestro se ve motivado, si el maestro recibe el estímulo correspondiente a su trabajo, a su entrega, desde luego que va a poner empeño en que el desarrollo del programa que tenga que trabajar con sus niños, pues sea de excelencia. Desde luego que sí. Por eso es muy importante esta parte de la reforma educativa. Digan lo que digan, la evaluación bajo estas condiciones en la que habrá un estímulo para todos los que cubran los objetivos, es lo más efectivo para todos. Queremos tener algo más en el bolsillo. Claro, todos. Es que además, si tú lo piensas de un modo, a ver, seamos muy simples. ¿Cómo tendría que funcionar esto? El profesor depende de la SEP, porque la SEP es la que le da el programa de estudio y todo eso. Bueno, el profesor entonces, con lo que le da la SEP, va y da clases. Y el profesor debería de tener la libertad absoluta de decir, bueno, creo que la SEP me está fallando en algunas prestaciones, entonces yo me afilio voluntariamente al sindicato y a través del sindicato busco que mis condiciones de trabajo sean mejores. Ese tendría que ser la lógica normal.
pero no el sindicato que entonces obliga al maestro, oye, vamos a irnos a paro, tienes que venir a fuerza con nosotros porque si no, no te pagamos, tienes que venir a fuerza porque si no, tu plaza peligra. O sea, se convirtió en un instrumento de control de los profesores el sindicato. Insisto, yo no estoy en contra del sindicalismo, estoy en contra del sindicalismo prostituido que nos dejó el siglo XX mexicano, y lo ves con los profesores, y lo ves con los ferrocarrileros, y lo ves con los petroleros. Son gente que terminó siendo parte de un gran ganado electoral o político, y que los obreros terminaron siendo no individuos, sino pues prácticamente una masa electoral que servía para garantizar la permanencia del poder. Vendían su adhesión a los gobiernos. Claro, pero además, ¿con qué derecho? Exacto. La vendían, y claro que el gobierno en recompensa cedían muchas cosas, porque eso de que las plazas se manejaran en el sindicato y no en la secretaría, y no bajo las normas establecidas en una ley reglamentaria de la Secretaría de Educación, sino a juicio y a complacencia de los integrantes del sindicato, eso es un crimen. Y eso es lo que ha estado haciendo la coordinadora nacional cuando quiso elevar su protesta. No hizo protesta ante el sindicato por lo que estaban haciendo, sino porque a ellos no les tocaba parte del pastel. Claro. Emilio Corona, 45 años, en Iztacalco. Efectivamente, los salarios que tienen los maestros no son dignos para su labor, cuanti más la de los maestros rurales. Y yo siento que la SEP ha dejado de observar el mantenimiento de las escuelas, pupitres quemados, escaleras despintadas, que parecen reclusorios, y algunas les han echado lumbre y se ven deterioradas. Si esto es la Ciudad de México, ¿cómo será en las zonas rurales? Bueno, eso es parte de la reforma educativa. Claro. El recuperar los espacios físicos para educación es parte de la reforma educativa. Y ese dinero se lo clavaba, sobre todo la gente se usaba ese dinero para usos políticos. Y la verdad, pues es parte del deterioro del equipamiento escolar, se debe a que se desvían recursos con fines políticos y sindicales. Sí, y ahora hay, de acuerdo con la reforma educativa, un programa muy amplio en el que se trata de que en un plazo determinado se recuperen quién sabe cuántas escuelas en cuanto a su estructura, su mobiliario, sobre todo las condiciones higiénicas, sí, para que los niños estén en un buen ambiente. Vamos allá, jabón. No, ya jabón, que cada quien lleve su jabón por lo menos, pero que haya agua, sí. Que los baños estén en condiciones, que los desagües de los baños permitan que puedan mantenerse limpios. No, es un abandono inaudito, y eso sí es responsabilidad de las autoridades, finalmente. Sí, porque deben de cuidar esa parte de salud indispensable para los niños. Pero fíjate que la coordinadora no pelea esas cosas. Claro que no, a ellos ni les interesa. Pues ellos hace años. Rubén Núñez, ¿cuántos años te gusta que no se haya parado en una escuela? Pues, una década. Por lo menos. Uh-huh. Por lo menos. Sí, no, yo no veo en las peticiones de la CENTE este tipo el arreglo de este tipo de irregularidades. No, lo que ellos están pidiendo es que les regresen los privilegios del manejo de plazas y el manejo de presupuesto. Es todo. Que eso es lo que a ellos les dolió en lo más profundo de su corazón, que les quitaran. Y tampoco piden que les aumenten el sueldo a los maestros rurales o de ninguna manera. Yo nunca he oído que hablen de los maestros rurales y de los inconvenientes que ellos tienen para realizar su labor. Oye, hay zonas en Oaxaca y en Chiapas que el maestro rural, para ir a cobrar, tiene que trasladarse varios kilómetros. Para ir a cobrar, tiene que perder un día a la quincena para ir a cobrar.
Y hay maestros conscientes y que merecen la admiración de todos porque dejan que se les acumule el sueldo. Y gracias a que los vecinos de la población les acercan algo de comida, un espacio para dormir, ellos pueden dedicarse a su labor durante un mes continuo y ya a final de mes van a la población que les corresponde a cobrar porque su sueldo no llega a donde ellos están desempeñando su trabajo. Pero nada de eso es bandera de la CENTE. Nunca los he oído que se refieran a esos profesores que tienen que llegar en camión, después trasladarse en caballo otro tramo y el final del tramo a pie. Porque hay zonas así en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. Pero todo eso no es preocupación de la coordinadora. María Eugenia Castillejos Alvarado, 61 años, en Tultitlán. Adela siempre apoya al gobierno sin conocer. Cuando yo estaba en la primaria, no había agua en los baños. Imagínense cómo estaban. Y cuando mi hija estudió en la secundaria, los maestros solicitaban material de trabajo porque el gobierno no daba el presupuesto necesario. Lo que acabamos de decir. Es lo que yo acabo de señalar. En muchos lugares sigue igual. Sí, y lo acabo de decir. Y es que ese dinero el gobierno se lo entrega a grupos políticos, tanto favorables a él como hasta a sus críticos, como es la CENTE. Sí, el presupuesto para gises, pizarrones, borradores, material didáctico, lo dan a cuentagotas o lo incluyen en el salario del maestro. De 58 años, José Antonio Barrales Sánchez, de Coyoacán. En el municipio de Xoyamiquilpan, al norte del Estado de México, la Asociación de Padres de Familia de cada escuela se organiza para hacer faenas y labores de limpieza, todo lo que se requiera para evitar el deterioro de las escuelas. Y hasta hoy las mantienen en óptimas condiciones. Y eso les resulta muy barato a los padres de familia, muy agradable a los niños y facilita la tarea del maestro. Pero donde hay esa cooperación y ese deseo de participación, las escuelas funcionan excelente. Y no nada más aquí en la ciudad y no nada más en ese lugar. En cualquier lugar de la República donde hay la cooperación, la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, no nada más en revisar las tareas, sino participar realmente en la educación, todo funciona muy bien. Y hay escuelas así como esas en todo el país,